Mis amados y queridos hermanos, necesitamos que se inscriban, den joya, compartan y comenten en nuestro canal, así llegaremos a los que más necesitan un confort espiritual en sus vidas. Historia de Santo Eleo con acento I. San Eloy fue el más famoso orfebre de Francia en el siglo VII. Dios le concedió desde muy pequeño unas grandes cualidades para trabajar con mucho arte el oro y la plata. Nació en el año 588 en Limoges, Francia. Su padre, que era también un artista en trabajar metales, se dio cuenta de que el niño tenía capacidades excepcionales para el arte y lo puso a aprenderlo bajo la dirección de Abon, que era el encargado de fabricar las monedas en Limoges. Cuando ya aprendió bien el arte de la orfebrería, se fue a París y se hizo amigo del tesorero del rey. Clotario II le encomendó a Eloy que le fabricara un trono adornado con oro y piedras preciosas. Pero con el material recibido el joven artista hizo dos hermosos tronos. El rey quedó admirado de la honradez, de la inteligencia, la habilidad y las otras cualidades de Eloy y lo nombró jefe de la casa de moneda. Todavía se conservan monedas de ese tiempo que llevan su nombre. Nuestro santo fabricó también los preciosos relicarios en los cuales se guardaron las reliquias de San Martín, San Dionisio, San Quintín, Santa Genoveva y San Germán. La habilidad del artista y su amistad con el monarca hicieron de él un personaje muy conocido en su siglo. Eloy se propuso no dejarse llevar por las costumbres materialistas y mundanas de la corte. Y así, aunque vestía muy bien, como alto empleado, sin embargo era muy mortificado en el mirar, comer y hablar. Y era tan generoso con los necesitados que cuando alguien preguntaba, ¿dónde vive Eloy?, le respondían, siga por esta calle, y donde vea una casa rodeada por una muchedumbre de pobres, ahí vive Eloy. Un día Clotario le pidió a nuestro santo que como todos los demás empleados jurara fidelidad al rey. Él se negaba porque había leído que Cristo recomendaba, no juren por nada. Y además tenía miedo de que de pronto al monarca se le antojara mandarle cosas que fueran contra su conciencia. Al principio el rey se disgustó, pero luego se dio cuenta de que un hombre que tenía una conciencia tan delicada no necesitaba hacer juramentos para portarse bien. Eloy se propuso ayudar a cuanto esclavo pudiera. Y con el dinero que conseguía pagaba para que les concedieran libertad. Varios de ellos permanecieron ayudándole a él durante toda su vida porque los trataba como un bondadoso padre. Al santo le llamaba mucho la atención alejarse del gentío a dedicarse a rezar y meditar. Y entonces el nuevo rey Dagoberto le regaló un terreno en Limousin, donde fundó un monasterio de hombres. Luego el rey le regaló un terreno en París y allá fundó un monasterio para mujeres. Y a sus religiosos les enseñaba el arte de la orfebrería y varios de ellos llegaron a ser muy buenos artistas. Al cercar el terreno que el rey le había regalado en París, se apropió de unos metros más de los concedidos, y al darse cuenta fue donde el monarca a pedirle perdón por ello. El rey exclamó, otros me roban kilómetros de terreno y no se les da nada. En cambio este bueno hombre viene a pedirme perdón por unos pocos metros que se le fueron de más. Con esto adquirió tan grande aprecio por el que lo nombró embajador para tratar de obtener la paz ante un gobierno vecino que le quería hacer la guerra. Por sus grandes virtudes fue elegido obispo de Rouen, y se dedicó con todas sus energías a obtener que las gentes de su región se convirtieran al cristianismo, porque en su mayoría eran paganas. Predicaba constantemente donde quiera que podía. Al principio aquellos bárbaros se burlaban de él, pero su bondad y su santidad los fueron ganando y se fueron convirtiendo. Cada año el día de Pascua bautizaba centenares de ellos. Se conservan 15 sermones suyos, y en ellos ataca fuertemente a la superstición, a la creencia en maleficios, sales, lectura de naipes o de las manos, y recomienda fuertemente dedicar bastante tiempo a la oración, asistir a la Santa Misa y comulgar, hacer cada día la señal de la cruz, rezar frecuentemente el credo y el Padre Nuestro y tener mucha devoción a los santos. Insistía muchísimo en la santificación de las fiestas, en asistir a misa cada domingo y en descansar siempre en el día del Señor. Prohibía trabajar más de 2 horas los domingos. Cuando ya llevaba 19 años gobernando a su diócesis, supo por revelación que se le acercaba la hora de su muerte y comunicó la noticia a su clero. Poco después le llegó una gran fiebre, convocó a todo el personal que trabajaba en su casa de obispo y se despidió de ellos dándoles las gracias y prometiéndoles orar por cada uno. Todos lloraban fuertemente y esto lo conmovió a él también. Y el 1 de diciembre del año 660 murió con la tranquilidad de quien ha dedicado su vida a hacer el bien y a amar a Dios. Obispo, escultor, modelista, carpintero y orfebre, Eloy Eligio fue un artista y religioso completo.
Nació en la ciudad de Chaptelat, cerca de Limoges, en 588, en Francia. Sus padres, de origen franco-italiano, eran modestos campesinos cristianos con principios rígidos de honestidad y lealtad, transmitidos con eficiencia al hijo. Con sabiduría y mucho sacrificio, hicieron hincapié en que él estudiara, pues su única herencia sería una profesión. Así fue que, en su juventud, Eloy ingresó en la Escuela de Orfebres de Limoges, la más respetada de la Europa de la época y aún hoy respetada. Al formarse maestro de la profesión, ya era afamado por la competencia, integridad y honestidad. Tenía alma de monje y de artista, huía de los gastos en juegos y diversiones. Todo pasaba con los pobres. Llevaba una vida austera y de oración meditativa, ganándose el apodo de «el monje». Se cuenta que su fama llegó a la corte y a los oídos del rey Clotario II, en París. Él decidió contratar a Eloy para hacer un trono de oro y le dio la cantidad del metal que creía suficiente. Pero, con aquella cantidad, Eloy hizo 2 tronos y entregó ambos al rey. Admirado con la honestidad del artista, él lo invitó para ser guardián y administrador del tesoro real. Así, fue a residir en la corte, en París. Eloy asumió el cargo y también el de maestro de los orfebres del rey, y así se mantuvo incluso después de la muerte del soberano. Cuando el heredero real asumió el trono, como Dagoberto II, quiso mantener a Eloy en la corte como su colaborador, pues le tenía gran estima. Luego lo nombró uno de sus consejeros y embajador, debido a la confianza en sus virtudes. Eloy también realizó obras de arte importantes, como la tumba de San Martín de Tours, el mausoleo de San Dionisio en París, el cáliz de Cheles y otros trabajos artísticos de cuño religioso. Además, y sobre todo, Eloy era un hombre religioso, no le faltó inspiración para grandes obras beneméritas y en el arte de dedicarse al prójimo, en especial a los pobres y abandonados. El dinero que recibía por los trabajos en la corte, lo usaba todo para rescatar prisioneros de guerra, fundar y reconstruir monasterios masculinos y femeninos, iglesias y contribuir con otras tantas obras para el bienestar espiritual y material de los más necesitados. En 639, el rey Dagoberto II murió. Eloy, entonces, ingresó para la vida religiosa. 2 años después, fue consagrado obispo de Noyon, en la región de Flandes. Fue una existencia totalmente comprometida en la campaña de evangelización y reevangelización, en el norte de Francia, Holanda y Alemania, donde se convirtió en uno de los principales protagonistas y se reveló un gran y celoso pastor al servicio de la Iglesia de Cristo. Durante los últimos 19 años de su vida, Eloy evitó el lujo y vivió en la pobreza y la piedad. Fue un incansable ejemplo de humildad, caridad y mortificación. La región de su diócesis estaba entregada al paganismo y a la idolatría. Con las predicaciones de Eloy y sus visitas a todas las parroquias, el pueblo se fue convirtiendo hasta que, un día, todos estaban bautizados. Murió el 1 de diciembre de 660 en Holanda durante una misión evangelizadora. La historia de su vida y santidad se extendió rápidamente por toda Francia, Italia, Holanda y Alemania, gracias a su amigo el obispo Aldoeno que escribió su biografía. La Iglesia lo canonizó y autorizó su culto, uno de los más antiguos de la cristiandad. La fiesta de Santo Eloy o Eligio, patrono de los joyeros y orfebres, ocurre en la fecha de su muerte. Sin embargo, también es celebrado como patrón de los cuchilleros, herreros, graneros, comerciantes de caballos, carreteros, cocheros, garajistas y metalúrgicos. Orígenes. Nació en la ciudad de Chaptelat, cercana a Limoges, Francia, en 588. Hijo de campesinos cristianos y humildes de ascendencia franco-italiana. Recibió una formación rígida basada en los principios de honestidad y lealtad. Sus padres se sacrificaron bastante para que él pudiera estudiar y conseguir graduarse en una profesión que le garantizara un futuro seguro. Esta sería la única herencia que podrían dejar al hijo. Orfebres. Siendo joven, con total ayuda de sus padres, Eloy consiguió entrar en la Escuela de Orfebres de Limoges. Esta era, entonces, la más famosa y respetada de Europa. Allí, Eloy se hizo maestro en la profesión en la orfebrería. Alcanzó fama por su competencia, por la integridad y por la honestidad con que trataba a todos. Además, Eloy trabajaba también con escultura, carpintería y modelado. Aunque ganaba bien con todo eso, llevaba una vida austera. Todo lo que ganaba, lo usaba para ayudar a los pobres. No usaba su dinero para satisfacer sus placeres.
La caridad que practicaba venía de una profunda vida de oración. Por todo ello, llegó a ser apodado monje. Un trono de oro. Un trabajo cambia su vida. En la cima de su carrera de orfebre, sucedió que el rey Clotario II quería tener un trono todo hecho de oro. Para ello, juntó gran cantidad del precioso metal e inició la búsqueda del oído que asumiera tal misión. Pero todos los que oyó eran deshonestos. Todos le dijeron que el oro no sería suficiente para confeccionar el trono. Entonces, después de mucha búsqueda y decepción, el rey se encontró con Eloi. Este, para sorpresa del rey, declaró que aquella cantidad de oro sería más que suficiente para hacerla el trono. Un trabajo cambia tu vida. Admirado, el rey contrató a Eloi. El santo recibió el oro y comenzó a desarrollar su trabajo. Como la honestidad era parte integrante de su carácter y la codicia de bienes ajenos no le perturbaba, él supo usar con sabiduría e inteligencia el oro del rey. Tanto, que consiguió hacer no solo uno, sino 2 tronos con el oro que el rey le entregó. Admirado por la capacidad y honestidad del artista, el rey decidió nombrarlo administrador y guardián del tesoro real. Arte, trabajo y caridad. Estando al servicio del rey, Eloi conseguía, además de administrar los bienes reales, realizar varias obras de arte relevantes. Ejemplo de ello son la tumba de San Martín de Tours, el cáliz de Cheles, la tumba de San Dionisio en París, y varios otros servicios artísticos en el área religiosa. El dinero que él recibía por el servicio en la corte, era usado para obras de caridad, como el rescate de prisioneros de guerra, construcción y reconstrucción de iglesias, conventos masculinos y femeninos. Además, ayudaba directamente al bienestar material y espiritual de los necesitados. Otro rey, Dagoberto II, sucedió a Clotario II y mantuvo a Eloi en la misma función. Vida religiosa y obispo. En 639, cuando San Eloi tenía 51 años, el rey Dagoberto II falleció. San Eloi decidió entonces ingresar en la vida religiosa. 2 años después, fue sagrado obispo de Noyon, perteneciente a la región de Flandes. Su ministerio episcopal se centró totalmente en la evangelización y la reevangelización de los pueblos del norte de Francia, Holanda y Alemania. En Alemania se ha convertido en uno de los protagonistas de la evangelización, revelándose un pastor celoso al servicio de la Iglesia de Jesucristo. Ministerio eficaz. Los últimos 19 años de la vida de San Eloi fueron notables. Confirmó su elección por la pobreza, la sencillez de vida, la oración y la caridad. Fue un ejemplo admirable de humildad, de amor al prójimo y de sacrificios. Su diócesis estaba inmersa en el paganismo y la idolatría. Las predicaciones de San Eloi, las visitas parroquiales y la santidad de San Eloi, fueron llevando al pueblo a la conversión de tal forma que, un día, todos estaban bautizados. Muerte. San Eloi falleció el 1 de diciembre del año 659. Estaba en Holanda, realizando una misión de evangelización. La fama de su santidad se extendió rápidamente por Francia, Holanda, Italia y Alemania. Su amigo y también obispo llamado Aldoeno escribió su hermosa biografía. Debido a su trabajo como orfebre y en varias otras áreas, se convirtió en el patrón de los joyeros y orfebres. Además, es invocado también como patrón de los herreros, cuchilleros, herreros, comerciantes de caballos, graneros, cocheros, carreteros, metalúrgicos y garajistas. Oración a San Eloi. Señor, por intercesión de San Eloi, concédeme ser atento y justo con los más humildes. Dadme disponibilidad y compromiso para que pueda proporcionar, con los talentos que me habéis dado, una vida más digna a los que me rodean. Amén. Santo Eloi, ruega por nosotros.